Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, diálogos de entendimiento de la situación que vivimos hoy en el mundo y también dentro de esta mística del reino de la vida, también encontrar respuestas a todos estos desafíos que esta misión hoy como iglesia nos pide, frente a las amenazas a la vida que todas las personas viven cada día en tantas partes del mundo. Y queremos hoy continuar nuestros diálogos en este final de año, frente a una realidad no tanto positiva que vivimos en el mundo, de guerras, de violencia, de migrantes, de refugiados, de desplazados. El mundo está un poco convulsionado en todas estas dimensiones y parece que no hay así por parte de quien tiene la responsabilidad de cuidar estos aspectos, voluntad política para solucionar estos problemas, y cada día el número de las víctimas aumenta en todo el mundo. Entonces creo que concluir un año con este panorama no es así tan bonito, en el sentido de que encontramos y sabemos que en todo esto hay muchas organizaciones también por parte de la Iglesia, del Papa Francisco, que han trabajado, han insistido para que de veras cesen toda esa situación de violencia, de guerras, pero parece que todavía no hemos encontrado el camino para solucionar todos los problemas. Y continuando nuestros diálogos de esperanza, de conciencia de la realidad que vivimos, tenemos el gusto hoy de tener con nosotros el padre jesuita, el doctor Mauricio Burbano, que es también el director adjunto del servicio de refugiados que los padres jesuitas ejercen aquí en Ecuador. Entonces queremos dar la bienvenida al doctor Mauricio para que hoy comparta con nosotros un poco su experiencia en este trabajo de acompañar todas esas realidades donde todos los días hay personas que son víctimas de esta situación. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Silvio, muchas gracias por la cordial bienvenida. Solo aclarar que la mayor parte de mi tiempo laboral la dedico a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y ahí trabajo en la Dirección de Identidad y Misión, que es el área pastoral de la universidad. Luego, con el servicio jesuita refugiados, sobre todo mi tarea es de acompañamiento, ¿no? de acompañamiento al personal, de acompañamiento a las dinámicas que ellos llevan, ¿no? Con mucho gusto. Claro, puedo llamar Mauricio. Así, por supuesto. Sí. Entonces, frente a este panorama así un poco no tanto positivo que estamos viviendo, concluyendo el año de 2023 para iniciar un nuevo año, un poco la realidad que usted conoce un poco de cómo está el movimiento de personas, situaciones que están ahí a la caravana hacia Estados Unidos en estos días, de tanta gente que está ahí esperando la posibilidad de entrar en Estados Unidos, y tantos otros conflictos en el mundo. ¿Usted podría compartir un poco, aparte del estudio que ustedes
ustedes hacen de acompañamiento? ¿Cómo está un poco esta situación? Sí, yo creo que estamos en unos tiempos desafiantes, muy interesantes, y precisamente al encontrarnos con cuestiones desafiantes se genera conflicto, pero el conflicto, recordemos, no es malo, el conflicto forma parte de la vida, ¿no? Es decir, desde que nacemos en conflicto. El médico se preocupa si el niño no da su primer grito cuando sale del vientre de su madre. Es decir, el conflicto forma parte de la vida. Y yo sí creo y tengo la esperanza que precisamente estos tiempos desafiantes, estos conflictos que se dan, también son aprendizajes para aprender a convivir en diversidad. Es decir, debemos aprender a convivir en diversidad. La realidad del Ecuador, pues, es una realidad en este momento compleja en todo sentido, compleja en el sentido económico. Ya sabemos, ya ha habido anuncios, ¿no?, de los millones de dólares que hay en déficit para saldar las cuentas restantes. En segundo lugar, la cuestión de la migración. Hay que recordar que hay dos conceptos básicos, ¿no? La inmigración, o sea, aquellas personas que entran al Ecuador. En la inmigración se habla de que más o menos casi unos 450,000 venezolanos viven en Ecuador. Además, también siguen llegando colombianos por la situación de violencia en el país vecino, a pesar de que se firmó una paz, esa paz que ellos mismos llaman una paz imperfecta, pero siguen expulsando población. Pero por otro lado también los procesos de emigración, los miles de ecuatorianos que están saliendo. De hecho, los ecuatorianos que van saliendo también se arriesgan por caminos tan difíciles como la selva del Darién, que es el paso por Colombia hacia Panamá. Y de hecho tenemos casi un triste récord, ¿no? Es decir, en primer lugar están los venezolanos, el primer número de migrantes que quieren ir a Estados Unidos y que pasan por el Darién son venezolanos. El segundo grupo en volumen somos los ecuatorianos. Es decir, saber que a la vez que nosotros acogemos inmigrantes y refugiados, también nosotros estamos expulsando a ecuatorianos que se van con ese sueño americano. Pero por otro lado también, si bien lo vemos como negativo, el Ecuador también se beneficia de todo eso, ¿no? Se beneficia en primer lugar por la cuestión de los inmigrantes, por una mano de obra que muchas veces no es pagada con lo justo. Los ecuatorianos también nos beneficiamos en el sentido de las remesas. Se habla que en el año 2023 más de 5,000 millones de dólares recibe el Ecuador gracias a esos migrantes ecuatorianos que están trabajando en el exterior, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Entonces, es decir, el Ecuador, en esta crisis económica, muchas familias están viviendo gracias a esos hermanos migrantes que envían sus remesas, ¿no? ¿Por qué muchos ecuatorianos son obligados a buscar otros caminos, salir del Ecuador? Es una situación económica, porque es verdad que todos esos conflictos, ahora el de Israel y Palestina, Ucrania y Rusia, claro que tiene consecuencias también a nivel de Ecuador, a nivel económico, y también la cuestión climática, que todo esto genera un flujo migratorio de buscar salidas, de encontrar respuesta, trabajo para esta situación. Quer dizer, las causas un poco de esta situación aquí. Sí, me gustaría iniciar a partir de algo que dijo el Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en 2023, sí, que él dijo: libres de partir
libres de quedarse. ¿Qué significa eso? En principio la migración no es ni buena ni mala, la migración es un fenómeno humano. Y esto desde hace miles de años. Resulta que el ser humano antropológicamente primero era sedentario, ¿no? Primero más bien era nómada y después se hizo sedentario, se asentó en lugares. Pero siempre por diversas condiciones se ha trasladado de un sitio a otro, ¿no? Según los antropólogos, el ser humano tal como conocemos actualmente, el Homo sapiens, surgió de África y luego esas grandes migraciones hacia Europa y luego hacia América. Es decir, la migración es un hecho antropológico. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que por los Estado-nación hemos puesto barreras. Entonces, los estados clasifican entre migración buena, migración mala, migración ilegal, etc. Entonces, en primer lugar, la migración es un fenómeno humano y como fenómeno humano deberíamos ser libres de partir y libres de quedarnos. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Que precisamente por las dinámicas de violencia, de desempleo, esa libertad para quedarse se está vulnerando. Es decir, si bien no tenemos una guerra formal, pero hay muchas razones, muchos factores por los cuales ecuatorianos se sienten expulsados del mismo Ecuador. Una de esas razones es la inseguridad. Entonces, en el fondo, si bien los ecuatorianos no son considerados refugiados, en principio el refugio está claro en convenciones internacionales y el refugio se define sobre todo porque una persona se siente obligada a salir por razones de guerra especialmente, ¿no? Sí. Pero los ecuatorianos, en este sentido, aunque haya razones de violencia, los otros estados consideran que aquí no hay guerra y por eso los ecuatorianos no aplican al refugio, sino más bien siempre son migrantes. Distinta manera de otras nacionalidades, por ejemplo Colombia, que sí pueden acceder al refugio en otros países, el ecuatoriano no. Pero eso no quita que hay ecuatorianos que se sienten expulsados por la violencia, se sienten expulsados por la pobreza, por la falta de empleo, etc. Claro, todo esto genera, né, una situación así muy complicada, né, forzados a veces a salir y a veces también porque después hay otro problema, né, a veces no encuentra acogida a donde van. Normalmente quien va a Europa tiene más facilidad o posibilidades. A veces, perdón, los que van hacia Estados Unidos, todo el problema de la ilegalidad, de los que son deportados, ¿no? Muchos ecuatorianos son deportados hacia Ecuador, ¿no? La dificultad que también ellos encuentran para entrar en estos países, que a veces ellos ponen todas las condiciones, las limitaciones, los muros, ¿eh? Y crean toda esta situación de buscar medios ilegales para entrar, ¿no? Sí, ciertamente también considerar, yo sí creo que el pueblo ecuatoriano es un pueblo resiliente, es un pueblo resistente. Recordemos, al inicio de este siglo, ya pasó esa gran migración después de la dolarización, recordemos que iban especialmente a Europa, España, Italia, etc. O sea, los ecuatorianos buscaban vías en vista de que el Ecuador no les proporcionaba empleo, en vista de que cayó el Sucre, por supuesto, en vista del feriado bancario, los ecuatorianos se vieron obligados a salir y consiguieron condiciones mejores para sus familias. Es decir, en medio de las dificultades, en medio del conflicto, buscaron salidas, ¿no? Entonces, hoy también vivimos algo así. De hecho, algunos analistas incluso dicen que incluso las remesas son mayores que en el inicio de este siglo. Algunos ven que incluso sería una crisis migratoria mayor
pero se invisibiliza. Pero eso también demuestra esa lucha de nuestros migrantes, incluso aunque vayan por caminos irregulares, son luchadores. Cuando pasan incluso por el Darién, algunos logran pasar, sí. Algunos logran tener luego su trabajito, otros no logran pasar, otros son tomados presos y deportados. Sabemos que regularmente vienen aviones con ciudadanos ecuatorianos deportados de Estados Unidos, ¿no? Pero eso demuestra también ese no conformarse. El ecuatoriano no se conforma con su situación. Y en ese sentido se busca salidas, aunque sean salidas difíciles, dolorosas. Claro. Por otra parte, la situación de los inmigrantes que llegan aquí en Ecuador, realmente venezolanos, hablaba de una cifra así, de una presencia de 450,000 todavía, porque era mucho más, ¿eh? Algunos ya se regresaron, pero todavía están. También la presencia de colombianos, ¿cómo es su situación interna aquí? Uh-huh. Sí, la situación de los venezolanos en Ecuador se puede decir que ha ido variando alrededor del tiempo. Cuando por primera vez empezaron a llegar venezolanos, ya desde el año 2017-2018, primero llegaron venezolanos que tenían cierta posibilidad económica o que tenían estudios superiores. En ese tiempo, varios venezolanos lograron posicionarse en el mercado laboral ecuatoriano, incluso en posiciones, digamos, académicas. Por ejemplo, la Universidad PUCE, desde ese tiempo, entre el año 2017-2018, cuenta actualmente con casi 20 venezolanos que incluso han ganado concursos de merecimientos como docentes. Es decir, en ese tiempo llegaron gente muy capacitada, gente también que tenía medios económicos y generaron pequeños emprendimientos. Luego la crisis venezolana, la crisis social, sociopolítica, se siguió incrementando y después venían venezolanos que no tenían necesariamente un capital, no tenían necesariamente formación. Ellos lo han pasado más difícil. Y también hay que reconocer, ¿no?, que los ecuatorianos en general somos acogedores. Pero se da un fenómeno social, ¿no?, que en tiempos de crisis, más todavía si son crisis generalizadas, como por ejemplo la violencia, recordemos esto de la violencia, pues algo que también nos ha sorprendido al Ecuador. Hemos pasado de lo que se consideraba que éramos un país de paz, que nos admiraban que estábamos junto a Colombia, que se consideraba ese país de guerra, y a nosotros nos consideraban un paraíso. Hemos pasado a encabezar ciertas ciudades, ciertas zonas, los rankings de violencia en Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo es una crisis que afecta también, no solo social, sino incluso en la psicología del ecuatoriano, la inseguridad. Y en tiempos de inseguridad, y esto pasa en cualquier parte del mundo, en tiempos de inseguridad, el ser humano siempre automáticamente busca un culpable, lo que se llama un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, aunque sea una falsedad, pero hay que culpar a alguien, ¿no? Y evidentemente, en general, se culpa a las comunidades o a las poblaciones más frágiles. Eso también es una reacción humana y se comprueba a lo largo de la historia. Esto ha pasado, por ejemplo, no hablemos del tiempo del capitalismo, hablemos, por ejemplo, en el siglo XII, cuando hubo esa gran peste negra en Europa. Sí. Era una crisis, recordemos que la peste, o sea, la ciencia no estaba avanzada, entonces se consideraba una maldición de Dios y buscaron un culpable. ¿Quiénes eran los culpables de esa peste negra? Los judíos. Claro, ¿no? Entonces se les fue expulsando a los judíos, ¿verdad? Sí. Y luego a lo largo de la historia podemos comprobar una y otra vez en las distintas crisis históricas buscar un culpable. Se habla, por ejemplo, ahorita entre la guerra entre Rusia y Ucrania, se habla de que algunos analistas dicen que Putin generó esa guerra
por los conflictos internos que ya tenía, la población también ya no le consideraba como un líder, o sea, él mismo estaba en riesgo de caer. Al encontrar un culpable, al decir, pues ellos son los culpables, tenemos que volver a ser el imperio que hemos sido, esa crisis se desvía la atención. Solamente, claro, parece que el tiro salió por la culata porque no ha sido tan fácil, digamos, ganar esa guerra, ¿no? O sea, más bien se ha generado otro conflicto. Es decir, ¿a qué voy? A que nosotros ahorita que estamos en este momento de crisis, que ya no es solo económica, sino social por la cuestión de la violencia, es más fácil que busquemos un culpable. Hemos sido acogedores, sí, pero por la crisis también es verdad que también tenemos xenofobia. ¿Sí? También nosotros hemos sido migrantes en Estados Unidos, en Europa. Todas las familias ecuatorianas tienen alguna memoria de algún pariente migrante. Eso en principio debería hacernos más acogedores. Pero parece que a veces no sucede eso. Parece que a veces nos olvidamos que nosotros hemos sido migrantes y se escucha también discursos. Claro, nosotros fuimos allá a España a trabajar, ¿no es cierto? No a robar. Pero resulta que igual hay ejemplos de ecuatorianos que también fueron a cometer delitos. Y no por eso significa que todos los ecuatorianos cometen delitos como migrantes. Igual al revés, no podemos decir todos los venezolanos cometen delitos. O sea, no podemos generalizar. Sí, sí. Prende un poco este panorama de inseguridad, de migración, de violencia, también de la realidad sociopolítica. Hemos tenido un cambio de gobierno, se está esperando que al menos aparezca algunas luces de solucionar un poco toda esa problemática de la inseguridad. Así hay algunos señales de esperanza frente a esta realidad de violencia, de inseguridad económica, inseguridad política, de la estabilidad así del pueblo ecuatoriano frente al actual gobierno, a la realidad que vivimos. Bueno, yo diría que tenemos un desafío bonito y lo vemos, yo lo vería en ese sentido de esperanza. Yo diría que tenemos que aprender a convivir con la diversidad. Es interesante que el mismo Papa Francisco, en su mensaje de oración del Papa, justamente el motivo de enero del 2024 va a ser por el don de la diversidad en la iglesia. Es decir, por eso retomo lo que al inicio dije, estamos en unos tiempos desafiantes, muy interesantes, a nivel global y a nivel local. Entre esos tiempos desafiantes, más allá de lo negativo, las guerras, los conflictos, etc., está la diversidad. La misma iglesia es una iglesia diversa, solamente que precisamente el mismo Papa dice que debemos reconocer el don de los diversos carismas dentro de las comunidades. ¿Qué significa eso? Esos carismas que tienen no solo órdenes religiosas, no solo diocesanos, sino esos laicos, esas laicas, que las mujeres también pueden tener puestos de liderazgo en la iglesia, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido es un aprendizaje de la iglesia, pero este tipo de aprendizaje yo lo veo también es más necesario en nuestras sociedades. Primero, esa diversidad interna que tenemos en Ecuador. Nosotros tenemos indígenas, montubios, afroecuatorianos, etc. Y por ahí es un tremendo aprendizaje que necesitamos. Hubo un tiempo en los que los indígenas no tenían poder político, simplemente eran descartados del poder político. Y claro, al descartarlos no había ningún conflicto. Sí, porque eran
muy exacto. Sí. Pero una vez que los indígenas legítimamente pues, han ido posicionando políticamente, partidos, etc., surge esa diversidad, surge el conflicto, pero repito, el conflicto no es malo, sino más bien surge la necesidad de aprender con la diversidad. Entonces, en ese sentido, interiormente mismo, a pesar de que nos llamamos, según la Constitución, un país intercultural, la interculturalidad es una tarea que todavía no la asumimos plenamente. La interculturalidad no es folclorismo, no es simplemente decir en esta fecha nacional que se pongan sus trajes típicos y hagan una danza. Eso es solamente folclorismo. Claro. Sino la interculturalidad es también que ese indígena, ese afro, ese montubio, tenga igualdades de oportunidades en salud, educación, vivienda, tenga igualdad de oportunidades en acceso a posiciones nacionales, políticas, etc. Entonces, en ese sentido, la diversidad interna es una gran tarea. Pero por otro lado, también tenemos esa diversidad que nos trae la migración. Y también es esa gran tarea de aprender a convivir con la diversidad entre ecuatorianos, venezolanos, colombianos, chinos, etc. Entonces yo veo por ahí la esperanza. Es decir, son tiempos desafiantes que por ser tiempos desafiantes nos obliga a interrelacionarnos más y a reconocer más esa diversidad. Esa diversidad, que podríamos decir teológicamente, es como un don y tarea. ¿Don por qué? Porque ya nos viene dada. Somos pueblos diversos. Hemos sido pueblos diversos, pero en otras ocasiones esa diversidad la hemos cortado, la hemos eliminado, la hemos anulado. Hoy no podemos seguir anulando más. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer esa diversidad y con esa diversidad como valiosa, como positiva, seguir adelante. No tanto diversidad interna como Ecuador con sus propias etnias, como esa diversidad que nos trae la migración. De hecho, esos grandes países que admira el mismo ecuatoriano de América Latina como Estados Unidos, si son grandes, se han construido gracias a la migración. La misma Estatua de la Libertad, ¿no? Abajo de la Estatua de la Libertad hay un poema hermoso relacionado justamente con esos migrantes que han hecho grande a ese país. Es decir, la diversidad, lejos de ser algo negativo, lejos de decir, es que esta persona me va a quitar el trabajo, más bien viene con sus dones a poner al servicio del país y en ese sentido también hacer un Ecuador grande. Claro. Más por el lado político, en el sentido del nuevo gobierno que está asumiendo, que tiene poco tiempo también para un grande desafío que tiene por delante. Hay perspectiva que se puede decir, empezamos 2024 con un poco de tranquilidad. Yo diría sobre todo que hay que darle tiempo. Es decir, evidentemente las circunstancias económicas de violencia son urgentes, pero yo sí creería que hay que darle tiempo. O sea, lo mejor que podemos dar nosotros como ecuatorianos es dar esa oportunidad al gobierno. Entonces, en ese sentido, para que haga los planes, pues esperemos también que el gobierno también incorpore esa diversidad de talentos, de gente valiosa, en el ministerio, ¿no? en distintas funciones, precisamente para que se tome en cuenta a todo el pueblo ecuatoriano. O sea, yo diría más bien, la esperanza le veo en el sentido de darle esa oportunidad al gobierno. Es decir, Ecuador está en unas situaciones muy difíciles. Evidentemente no se va a resolver todo con este gobierno tan pequeño, pero por lo menos darle esa oportunidad para que veamos cambios, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle ese tiempo, darle esa oportunidad.
por parte así más del trabajo como iglesia, ¿no? En este diálogo de esperanza, también hay por parte de, no sé, de la presencia de la iglesia en Ecuador esta preocupación, esta colaboración en el sentido de que construyamos una sociedad donde haya esperanza, donde haya signos de vida, que la gente también a nivel de su fe puede tener un poco esta certeza de que sí, el camino es por ahí. Uh-huh, uh-huh. Sí, en el ámbito de la iglesia y de Ecuador, el año 2024 va a ser muy importante porque se tendrá el Congreso Eucarístico. El Congreso Eucarístico será en septiembre de 2024. Lo interesante del Congreso Eucarístico es que una de las palabras claves es precisamente la fraternidad. Entonces yo sí creo que la misión de la iglesia definitivamente no es partidista en el sentido de un partido, pero sí tiene que ver con el foro público. La misión de la iglesia tiene que ver con el foro público. Y yo sí creo que la iglesia ha ido aportando granitos de arena en ese sentido de la fraternidad. Y precisamente en momentos complejos, en momentos difíciles, tanto de la violencia, tanto de las protestas que hubo, ¿no? Recordemos las protestas indígenas, que pueden reactivarse otras protestas, no lo sabemos, pero la función de la iglesia sí ha sido fomentar esa fraternidad. Entonces yo sí creo que es una misión muy valiosa, una misión que además está en la línea del Papa Francisco, en la línea de Fratelli Tutti, sí, en la línea también de Laudato Si, porque tiene que ver también con esa ecología integral. La ecología no es solamente las plantas, sino la ecología también tiene que ver con una ecología social. Entonces yo sí creo que como iglesia se tiene una inmensa labor de fomentar esa fraternidad. Pero para fomentar esa fraternidad precisamente se requiere que la iglesia escuche, que como iglesia escuchemos, y a todos. Escuchemos no solamente a los políticos, no solo a los dirigentes, sino ese pueblo de Dios que va a nuestras parroquias, ese pueblo de Dios que acude a nuestras instituciones, ese pueblo de Dios que justamente con su sabiduría nos habla. Entonces sí, la iglesia ecuatoriana sabe escuchar, será un mejor instrumento para fomentar esa fraternidad. Y yo sí tengo la esperanza que en el 2024 la iglesia seguirá escuchando, y que mejor en esta ocasión del Congreso Eucarístico, que también es un gran motivo para fomentar esa fraternidad. Claro. Ustedes como Compañía de Jesús realiza ese trabajo con los refugiados, conozco el Centro Astali de Roma, y tantos otros por todo el mundo, y creo que es un trabajo así, de ayudar a crear un poco esta conciencia de la situación un poco que viven tantas personas. Exactamente cuál es el trabajo un poco que ustedes realizan en estos centros que están presentes en varias partes del mundo, ¿no? Sí, el servicio jesuita a nivel mundial está en más de 50 países, y desde América Latina trabajamos también conjuntamente con varios países. Es decir, el servicio jesuita de refugiados de Ecuador no es aislado en Ecuador, sino trabajamos conjuntamente con los compañeros de Colombia, de Venezuela, Perú, México, Chile, Brasil, etc. En Ecuador, ¿dónde estamos? En Ecuador estamos en Tulcán, en Lago Agrio, Esmeraldas, Guayaquil, Huaquillas, y aquí también estamos en Quito, ¿no? Es decir, justamente se toma esos puntos, digamos, donde la gente ingresa a esas grandes ciudades, Quito y Guayaquil, para atender la cuestión de los migrantes y refugiados. El Servicio Jesuita de Refugiados de Ecuador surgió en el año 2000, justamente atendiendo esa necesidad que se produjo
partir del Plan Colombia, que se llamaba, que expulsó a miles de colombianos hacia el Ecuador. Y en ese momento es interesante que los primeros que pusieron esa escucha fue la iglesia, es decir, incluso antes que el gobierno. Es decir, saber que la iglesia siempre ha tenido esta escucha a poblaciones vulnerables y en no pocas veces se ha adelantado incluso a organizaciones gubernamentales. Entonces, pues en ese tiempo la iglesia en general, Cáritas, acudió a ese llamado. Se formó lo que se llamaba el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, también con entidades, digamos, académicas como Flaxo, ILDIS, etc. Entonces, saber que en esos inicios también la iglesia tuvo ese importante papel de acogida. Y vinieron los escalabinianos, ¿no? etc. Hoy estamos en una articulación muy bonita que se llama, formamos parte de la Red Clamor. La Red Clamor es una red eclesial latinoamericana y caribeña de migración, desplazamiento, refugio y trata de personas. Esta Red Clamor está en toda América Latina. Y desde la Red Clamor Ecuador participamos Cáritas, la Misión Escalabriniana, la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Servicio Jesuita a Refugiados. Es decir, en primer lugar, saber que el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados no es un trabajo aislado, sino es un trabajo conjunto a nivel regional con otros compañeros del Servicio Jesuita a Refugiados, pero también articulamos con la Iglesia. Es decir, la cuestión de migración y refugio es tan problemática, tan difícil, que solamente se puede tratarla si articulamos conjuntamente, ¿no? Es decir, el Servicio Jesuita de Refugiados no es la única organización, sino articulamos con otras organizaciones. Y particularmente el Servicio Jesuita de Refugiados a nivel de Ecuador más o menos tiene unas 60 personas, laicos y laicas, muy capacitados en distintas áreas, como por ejemplo, sea proyectos, áreas psicosocial, áreas psicopedagógicas, el área legal, que brindan atendimiento en estos centros de distintas partes del país. Entonces es un servicio también cualificado. ¿Qué tipo de servicios se da? Pues se da servicios, por ejemplo, acompañamiento legal para las cuestiones relacionadas con sus papeles, cosa que obtener sus papeles, ¿no? En segundo lugar, también atenciones emergentes, que puede ser en apoyo en cuestiones de alimentos, en cuestiones de ajuar, en ocasiones incluso por un mes o 2 meses, cuestiones de arrendamiento. Además se cuenta con refugios. Claro, estos refugios siempre están llenos, son refugios temporales de las personas que recién llegan al Ecuador, que están por unas 2 semanas o 3 semanas en un refugio hasta que vayan viendo posibilidades. Evidentemente, para la población migrante, la mayoría de ellos se insertan en el mercado laboral informal, porque eso mismo pasa ahorita con el ecuatoriano, es decir, precisamente por la falta de empleo formal, miles de ecuatorianos están en el empleo informal, y eso pasa actualmente también con muchos migrantes y refugiados que viven acá, es decir, son circunstancias complejas, estructurales, relacionadas con la economía, desempleo, etc. Y por supuesto, pues, si bien van a estar en el mercado informal, por lo menos también se posibilita cierta capacitación para generar pequeños emprendimientos también en ese mercado informal. Y en ese sentido también hay alianzas, ¿no? Por ejemplo, alianzas con instituciones, alianzas con la universidad, con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que por ejemplo brinda un gran apoyo en cuestiones de formación, por ejemplo, en la Escuela de Ciudadanía, o en cuestiones de emprendimiento, cuando la Facultad de Administración fundó
todo en los procesos de capacitación, o también cuando vinculación con la colectividad genera ferias populares, y en esas ferias populares de la PUCE, de la Universidad Católica, participan pequeños emprendedores ecuatorianos inmigrantes, por ejemplo. Entonces también esa alianza con la universidad es muy importante. O tenemos, por ejemplo, el programa PUCE Solidaria. El programa PUCE Solidaria es un programa que lo activamos justamente en épocas navideñas, que apelamos a la solidaridad de la comunidad universitaria y entregamos, por ejemplo, víveres a organizaciones que llevan atendimiento a población de migrantes, ¿no? Por ejemplo, concretamente se tiene unas monjitas allá en la Vicentina, tienen un excelente trabajo con migrantes ecuatorianos en la Vicentina, o en la Gatazo, otras monjitas que tienen un centro de salud, o en el albergue que queda abajo de la Basílica de las Hermanas Dominicas, por ejemplo. Entonces también generamos esas articulaciones, o desde la PUCE Solidaria también, que por ejemplo con la Escuela de Química, que generan unas capacitaciones para que migrantes y ecuatorianos también se capaciten, por ejemplo, para hacer jabones, o sea, pequeños emprendimientos. Entonces, pues también son articulaciones así bien interesantes, ¿no? O sea, saber que esta es una temática, precisamente por ser compleja, requiere soluciones complejas y articuladas con otras instituciones, ¿no? Con otros hermanos religiosos, con la Universidad Católica, etc. Qué bonito, ¿no? Un trabajo así, ¿no? de sumar, ¿no? Varias organizaciones, ¿no? Usted trabaja en una universidad, ¿no? Y ahí hay una presencia así de muchos jóvenes, ¿no? Que cada día intenta prepararse, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Capacitados para también ser una presencia positiva en la sociedad. ¿Hay así en este mundo juvenil esta esperanza de que sí es posible encontrar caminos de respuesta a tantos desafíos, ¿no? que vivimos hoy? Yo creo que los jóvenes también están en esos tiempos desafiantes para ellos mismos. Los jóvenes universitarios que los tenemos ahora tuvieron que pasar el tiempo de la pandemia. El tiempo de la pandemia, ya lo dicen los psicopedagogos, fue un tiempo en que les obligó a encerrarse a esos jóvenes. Y mientras quizás otros jóvenes que si no hubiera habido pandemia salían a jugar, etcétera, a socializar, ellos tenían que estar encerrados. Claro. Entonces eso evidentemente trajo una circunstancia de que ciertas habilidades sociales tienen que seguirla desarrollando, o en ese tiempo no la desarrollaron convenientemente. Entonces a mis alumnos, o sea, yo sí veo a mis alumnos que tienen mucha esperanza, pero tienen a la vez sus propias luchas y desafíos de aprendizaje. Es decir, toda la cuestión de la convivencia luego de la post-pandemia, para ellos han sido aprendizajes duros y a veces se han tenido que estrellar, ¿no? contra las paredes para aprender, por ejemplo, manejar las cuestiones afectivas, manejar las interrelaciones con sus compañeros. Son aprendizajes. Y esos aprendizajes muchas veces se dan con caídas y levantadas. Entonces yo sí le veo en primer lugar como unos jóvenes resilientes, que el hecho de la pandemia fue un paréntesis en su vida bien duro. Post pandemia se enfrentaron también a esa dificultad de esas interrelaciones y tienen que ir aprendiendo y han ido aprendiendo. Entonces en ese sentido sí veo jóvenes resilientes. Jóvenes también muy sensibles. Definitivamente yo sí creo la juventud y la niñez de hoy son muy sensibles, por ejemplo, al cuidado de la naturaleza. Es decir, tienen una preocupación mayor del cuidado de la naturaleza. Incluso a veces les enseñan a los niños, les enseñan a sus padres, no botes eso ahí, a reciclar, etc., ¿no?
Entonces yo sí creo que es una sensibilidad muy bonita ese cuidado de la naturaleza, el cuidado de los animales. Entonces en ese sentido veo que es una sensibilidad hermosa. Hay algunos que dicen, es que estas generaciones son las generaciones de cristal. Dicen las generaciones frágiles. Y claro, nos comparamos con otras generaciones, las generaciones duras, etc. Sí. Puede ser verdad que haya cierta fragilidad, pero en esa fragilidad no la veo necesariamente como algo negativo, sino asociado a una mayor sensibilidad. Y yo sí creo que los jóvenes también con esa sensibilidad apuestan a cosas que les interesan, que puede ser el cuidado de los animales, el cuidado de la naturaleza, el no conformarse simplemente con un productivismo, ¿verdad? Ellos fácilmente no se acoplan al sistema productivista. Sí, eso puede ser positivo, porque en el fondo viene a ser una rebeldía también. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ellos, hay mucha esperanza en ellos. No es fácil. Sí, ellos tienen que cargar con muchas dificultades sobre sus hombros, dificultades ya sea familiares, ya sea de sus propias elecciones, etc. Y además saber que muchas veces son familias rotas. Sabemos que Ecuador en cuestión de divorcios, tengo entendido que en América Latina no es que encabezamos, pero sí estamos como en los lugares altos, en el sentido que hay muchos divorcios. Evidentemente eso afecta a los jóvenes. Sí. ¿Sí? Es decir, ellos tienen sus propias luchas, pero yo sí les veo unos jóvenes sensibles. Es verdad también que no les interesa la política, no les interesa, cuando yo les pregunto, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ser políticos? De pronto alza por ahí la mano uno, y además después de que se alza uno, los demás se burlan, es que quiere ser corrupto, es que quiere... Es decir, ellos asocian la imagen de política a corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, un desafío, por supuesto, es hacer mostrar que la política más bien es un servicio, en primer lugar, ¿no? Pero si bien no les interesa la política partidista, sí tienen opciones públicas. Una opción pública es ese cuidado de los animales, por ejemplo. Ellos sí se apuntan y muy entusiastamente a propuestas ciudadanas con sentido. Por ejemplo, cuando hubo justamente en las anteriores elecciones que una de las preguntas de la consulta era la cuestión de la protección de la zona del Chocó andino, ¿sí? Tras de las propuestas del Chocó andino, de la visibilización en medios, en redes sociales, eran jóvenes. Entonces, el joven no le podrá interesar el partido político, pero se apuntó a esta propuesta de sentido de defensa de Chocó, por ejemplo, y ganó, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer análisis complejos de los jóvenes, no simplistas, y diciendo simplemente no les interesa la política, sino más bien, ellos sí les interesa lo público, lo que no les interesa es la política. Claro. Bueno, entrando así un poco en la conclusión de nuestros diálogos de esperanza, diante de la propuesta de la construcción del reino que es vida para todos y que el Papa Francisco nos está motivando así con mucha fuerza para que seamos una iglesia que construye el reino y delante de las crisis que vivimos, de los desafíos que estamos hoy en el mundo, ¿cuáles son así las palabras de esperanza que usted podría dejarnos así como motivación para que empecemos un año de 2024 seguros de que estamos dando pasos para construir este reino? Para seguir caminando en el 2024, lo primero que tenemos que reconocer es la situación, de dónde partimos. O sea, hay que reconocer que son tiempos complejos, tiempos difíciles,
tiempos desafiantes. Entonces, eso lo estamos viviendo y no podemos negarlo. Surge el conflicto, pueden surgir los conflictos, pero los conflictos no hay que verlos de manera negativa. Los conflictos nos traen enseñanzas. Esos conflictos, sean personales, sean familiares, sean sociales, debemos verlos como una enseñanza. El conflicto tenemos que transformar. No se trata de eliminar el conflicto, se trata de transformarlo. Entonces yo sí espero que en este 2024 sepamos transformar los conflictos. Y a partir de esa transformación del conflicto, vernos más humanos, más cercanos, más fraternos, más acogedores de esa diversidad incluso de nuestras familias, porque nuestras familias tienen que convivir jóvenes, por ejemplo, con adultos mayores. Hay una diversidad intergeneracional. Y como dice el Papa Francisco en Laudato Si, parte de la ecología integral justamente está en la cuestión intergeneracional. Entonces, desde que en la familia convivan armónicamente distintas generaciones, desde que en el barrio, en la escuela, el colegio, la universidad, convivamos en diversidad, desde que en la sociedad como país convivamos con esa diversidad interna, las distintas etnias, el Ecuador, los migrantes, etc. Si sabemos convivir en diversidad en todos estos niveles, pues hay esperanza. A pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, si sabemos convivir en sociedad, si ponemos nuestro granito de arena para convivir en la diversidad, tendremos esperanza. Y precisamente yo sí creo que en el 2024 serán de nuevos aprendizajes que nos traigan esperanza. Muchísimas gracias, Padre Mauricio, doctor jesuita, que con su aporte a través del trabajo de director adjunto del Servicio de Refugiados de los Jesuitas, como también parte del grupo que ayuda a crear personas, a preparar personas en la Universidad Católica, y de toda esta experiencia así en estos varios años de construcción del reino, de signos de esperanza, de signos de vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana compartiendo estos diálogos, de que sí, otro mundo es posible, otro mundo podemos construirlos diversamente, delante de las posibilidades que hoy nos dan, tantas tecnologías, tantas personas comprometidas en ese sentido de que otro mundo es posible. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y que empecemos el 2024, como nos decía el Padre, con esta esperanza, con esta certeza de que sí, vamos adelante porque la vida es más importante que todos los problemas y superando todas nuestras dificultades y que en esta diversidad seamos constructores y podamos sumar juntos todas las fuerzas para construir el reino de la vida en medio de nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la